Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mati. Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien estudiando para sus exámenes en los parciales que estén teniendo, para el examen de admisión que está próximo a hacer. Bueno, en esta ocasión vamos a empezar a estudiar las cónicas. Alguna persona me habló que si podía explicar cónicas. En este primer video vamos a explicar cosas de la circunferencia, vamos a dar la definición, vamos a dar ejemplos, vamos a ver la fórmula general de una circunferencia. Y bueno, en los próximos ya podemos ir mirando lo que es una parábola, una hipérbola y una elipse. Entonces vamos a empezar, como les decía, con la circunferencia. Entonces la definición de la circunferencia es algo muy sencillo, que te dice, es el lugar geométrico de todos los puntos que están a una distancia fija de otro punto. Entonces me pueden decir, pero bueno, Juan, ¿y esto tú cómo lo puedes interpretar? Es muy sencillo, entonces nosotros vamos a fijar un punto, ¿sí? Lo vamos a llamar así como acá, y ese punto pues va a ser nuestro radio de la circunferencia. Y lo que nosotros queremos encontrar es todos los puntos que tengan la misma distancia a ese punto HK. Que precisamente si nosotros, por ejemplo, decimos que este de acá es un punto, y vamos a decir que van a ser los puntos que están a una distancia R. Entonces decimos que esto de acá es R, ¿sí? Esta distancia de acá es R, y queremos encontrar todos los puntos que disten de este punto esta misma distancia, es decir, R. Entonces, para ello, con eso podemos definir lo que es una circunferencia. Si nosotros trazamos una circunferencia así, uy, esa no quedó para nada bien, pero bueno, volvamos a intentar. Si la intentamos otra vez, miren eso. Ahí de pronto ya puede quedar un poco mejor. Lo que podemos hacer es de pronto correrla un poquito así y se ve mejor. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, la circunferencia, a la final, nosotros la podemos escribir como que van a ser todos los puntos que tengan una distancia r al punto h, k, que sería el centro de la circunferencia. Entonces, viéndolo ya en ecuación, lo que nosotros podemos decir es lo siguiente. Vamos a decir que r es la distancia, ¿sí? Y nosotros queremos encontrar son todos los puntos x, y, o sea, todos los puntos x, y que tengan esta distancia r. Entonces va a ser la raíz de x menos h al cuadrado, ¿sí? Recuerden que esa es la fórmula de la distancia, más y menos k, todo esto al cuadrado, y le sacamos esto a la raíz, ¿listo? Como nosotros queremos entonces encontrar esa distancia, entonces lo podemos escribir de esta forma, y ya en general nosotros podemos tener que la ecuación de la circunferencia es elevar esto al cuadrado y te va a quedar x menos h al cuadrado más y menos k, todo esto al cuadrado. Entonces podemos colocarle un nombre a esta ecuación y le vamos a decir que es la ecuación 1, y digamos que esta sería una forma de ver la ecuación de la circunferencia. ¿Por qué es útil ver de esta forma la ecuación de la circunferencia? Porque miren que con esto ya podemos identificar cuál es el radio. Entonces el radio sería pues sacarle la raíz y ya podemos encontrar cuál es el valor de r, y podemos encontrar también cuál es el centro. Porque miren que si nosotros aquí tenemos x menos h, quiere decir que el centro pues es h. Ya buscamos el valor de x, que esto acá se haga cero, y aquí pues sería k, que es precisamente lo que tenemos aquí. Entonces buscamos esos valores para que este de acá y este de acá se hagan cero, y entonces ese va a ser el centro de la circunferencia. Entonces aquí lo que podemos identificar es que el centro de la circunferencia pues va a ser h, k, que era lo que les dije desde el inicio, y que el radio pues simplemente va a ser r. Eso sería todo. O sea, le sacamos la raíz a ese valor que tengamos al lado de esa igualdad y encontramos el radio. Ahora, bueno, hagamos un ejemplo de esta situación. Entonces nos dice, hallar la ecuación de la circunferencia de radio 9 y centro en menos 1, 1 y graficar. Entonces es muy sencillo este ejercicio. ¿Por qué? Porque ya te están diciendo cuál es el radio y cuál es el centro. Entonces tú básicamente miras esta ecuación 1 y pues empiezas a reemplazar, ¿no? Entonces sabemos que el radio es 9. Si el radio es 9, entonces sería r elevado al cuadrado, nos daría 81, ¿sí? Y listo. Y ahora tenemos que el centro está en menos 1 y 1. Entonces aquí vamos a tener que es x. Y recuerden que como acá es menos 1, entonces aquí debería ser más 1. ¿Listo?
al cuadrado. ¿Por qué? Recuerden que nosotros necesitamos que este de acá se haga 0 cuando sea x el centro. Entonces, si tenemos menos 1, entonces sería menos 1 más 1 te daría 0 y es precisamente lo que queremos. Más y, y ahora sí, como este de acá es positivo y queremos que esto se anule para que eso sea el centro, entonces te quedaría que tiene que ser menos 1 y todo esto al cuadrado. Es decir, miren que lo que pasa acá es que invertimos el signo. O sea, si acá es positivo, entonces aquí te queda negativo. Y si acá es negativo, entonces te queda positivo. Entonces se invierte el signo y entonces ya con esto tenemos la ecuación de la circunferencia de radio 9 y centro menos 1, 1. Ahora nos piden que encontremos la gráfica pues, de esta circunferencia. Entonces pues es muy sencillo porque ustedes ya tienen cuál es el valor del radio y cuál es el centro, entonces es simplemente hacer eso. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos trazar un plano cartesiano, algo muy sencillo, que queda, bueno, ahí quedó más o menos. ¿Y ahora qué podemos hacer? Decimos, bueno, vamos a ubicar el menos 1, 1, menos 1, 1. Digamos que acá es menos 1 en el eje X y 1 acá. Entonces el centro está en este punto de aquí. Pero ahora te está diciendo que el radio es 9. Entonces tendrías que contar 9 hacia arriba, que bueno, sería mucho, ¿sí? Sería muy grande, pero digamos entonces que sería algo así supremamente grande, ¿sí? Tendrían que contar 9 unidades hacia arriba, 9 unidades hacia la izquierda, 9 unidades hacia la derecha y 9 unidades hacia abajo y trazan la circunferencia. Y eso sería básicamente lo que habría que hacer en ese ejemplo. Sí, está muy sencillo, pero es para ilustrar básicamente esto de acá por medio de un ejemplo que ya tiene valores. Aquí, bueno, lo que les decía me queda un poco difícil representarlo porque tomé esta escala. Entonces, pues les estoy diciendo que hagan la suposición de que toman los 9 cuadritos hacia el lado y hacia abajo. Y ahí con eso les quedaría la representación de esa circunferencia. Ahora bien, miremos qué pasa con lo siguiente. Aquí ya tenemos este primer ejemplo y podemos hacer lo siguiente. Dejemos esto acá. Y ahora, ¿qué pasa? Si nosotros nos vamos a mirar esta primera ecuación, podemos desarrollar esa ecuación. ¿Y cómo? Miren que lo que tenemos acá es un término elevado al cuadrado, o sea, un binomio, y aquí otro binomio. Entonces, eso lo podemos desarrollar. ¿Y cómo? Nos va a quedar que es r al cuadrado igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. ¿Sí? Y esto lo podemos desarrollar ¿cómo? Entonces dejamos el r al cuadrado igual y desarrollamos dos binomios. Entonces te va a quedar x al cuadrado menos 2x por h. Recuerden que sería dos veces el primero por el segundo, es 2x por h, más h al cuadrado. Y aquí te quedaría más y al cuadrado menos 2yk más k al cuadrado. ¿Listo? ¿Y ahora qué podemos hacer? Miren que podemos igualar todo esto a 0, o sea, pasar este r al cuadrado para acá. Entonces podemos decir que esto va a ser 0 igual a x al cuadrado menos 2xh más h al cuadrado más y al cuadrado menos 2yk más k al cuadrado menos r al cuadrado. Ahora, si nos fijamos bien, miren que este h al cuadrado, este k al cuadrado y este menos r al cuadrado sería una constante. Entonces eso lo podemos llamar una letra normal. Podemos llamar que esto es x al cuadrado menos 2xh más h al cuadrado. Bueno, aquí recordemos que el h al cuadrado lo vamos a agrupar. Entonces quedaría más y al cuadrado más 2yk más. Entonces agrupamos k al cuadrado menos r al cuadrado y h al cuadrado lo vamos a llamar como si fuera una d. ¿Listo? Entonces recuerden, d va a ser k al cuadrado más h al cuadrado menos r al cuadrado. ¿Sí? Lo colocamos así, es una constante, entonces no importa. La podemos llamar como queramos. Ahora, ¿qué pasa? Dense cuenta que aquí ya vamos llegando a la fórmula general de la ecuación de la circunferencia. Porque ahora lo que podemos hacer es multiplicar toda esta ecuación de acá por un valor a, ¿sí? Diferente de 0. Y bueno, vamos a llegar a una expresión más general de la circunferencia. ¿Por qué? Si multiplicamos todo por a, diferente de 0, esto va a quedar que acá es por x al cuadrado más a por y al cuadrado. Y aquí este menos 2h por a la podemos ver como si fuera una b, más b, que es una constante, x, más y luego este 2y, bueno, aquí es el y no, el 2k con la a, también lo podemos ver
¿Cómo? Bueno, aquí de hecho creo que cometí un error, porque aquí es un menos, ¿no? Ahí es un menos, listo. Entonces, este menos 2K por el A lo podemos ver como una C y aquí una Y. Y aquí, bueno, esta D ahora la podemos ver como una D gorrito, que sería multiplicar la D original por la A, ¿sí? Entonces, miren que aquí ya llegamos a la forma general de la circunferencia, a la ecuación general de la circunferencia. Precisamente esta de acá. Ahora, entonces me pueden preguntar, bueno, ¿cómo puedo identificar esto en el examen de admisión? Entonces, es muy sencillo porque vean, algo que es importante cuando tú quieres identificar la circunferencia es que vas a tener un x al cuadrado y un y al cuadrado. Y no solo eso, sino que la a y la y van a tener siempre que estar acompañados por el mismo coeficiente. Es decir, si tú tienes acá un 2 y aquí un 2, entonces seguramente eso va a ser una circunferencia. ¿Sí? Entonces, de esa forma tú puedes identificar si es una circunferencia o no lo es. Entonces, bueno, con esto, recuerden, esta es como la fórmula. Bueno, de hecho, no es como, sino es la fórmula general de la circunferencia. Listo. Ahora vamos a hacer un ejemplo de este tipo, ¿sí? Teniendo en cuenta que, pues, nos dan la circunferencia, pues, como si estuviera en su fórmula general. Entonces, es básicamente desarrollar esto y encontrar, ahí llevarlo a la forma de la ecuación 1. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces nos dice, encontrar el radio centro de la siguiente circunferencia. Entonces nos están pidiendo prácticamente que encontremos la ecuación de la circunferencia pues en la forma de la ecuación 1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Miren, nos damos cuenta que miren que este número de acá y este número de acá son los mismos. Entonces, pues podemos darnos cuenta que es una circunferencia y vamos a empezar entonces a desarrollar eso. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primero pueden buscar simplificar y factorizar. Entonces, miran si todos los términos se les puede sacar algún factor común. En este caso, miren que el factor común es 3, porque 6 es divisible por 3, 18 es divisible por 3 y 6 también. Entonces, tendríamos que, podemos sacar factor común 3 y aquí te queda x al cuadrado más y al cuadrado más 2x menos 6y más 2 igual a 0. Entonces, ya prácticamente es equivalente a trabajar esta ecuación, ¿sí? Porque pues este 3 lo podemos pasar a dividir y te va a dar 0. O sea, al final es equivalente tener esta de acá y esta de acá. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es completar cuadrados. Y recuerden que nosotros queremos llevarlo a esta fórmula, ¿sí? Algo de esta forma. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que completar cuadrados y bueno, devolvernos, o sea, hacer el proceso inverso a lo que hicimos ahora, que lo que hicimos ahora fue expandir el cuadrado y empezar a jugar para llegar a la fórmula general. Ahora lo que queremos es de la fórmula general devolvernos, ¿sí? Y encontrar pues esta fórmula de acá. Pero es sencillo porque para eso existe lo que se llama completar cuadrados y pues ya te va a quedar muy sencillo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces separamos, aquí te queda x al cuadrado más 2x y entonces queremos buscar eh, el número de acá, pues que cuando tú elevas todo al cuadrado, o sea, cuando tú haces esta elevación de acá, pues te queda aquí algo. Entonces, recordemos, ¿cómo completamos ese cuadrado? Pues es algo muy sencillo. Recuerden que cuando ustedes hacen x más a, ¿sí? Al cuadrado, esto es tener x al cuadrado más 2 veces a x más a al cuadrado. Entonces aquí es prácticamente lo mismo. O sea, nosotros aquí tenemos 2x, ¿sí? Entonces este 2x va a ser 2a por x, ¿listo? Entonces tenemos que despejar. Si nosotros nos damos cuenta, pues si simplificamos, pues nos va a decir que a es igual a 1. O sea, la idea es encontrar esta a, entonces despejamos la a. Entonces nos damos cuenta que a es igual a 1. Entonces como a es igual a 1, entonces sería más 1, ¿sí? Que sería pues 1 al cuadrado. Y entonces ese 1 lo podemos tomar de este 2 de acá. Entonces ahí todavía no tenemos que sumar nada al otro lado. Pero entonces recuerden, si quitamos 1 de acá, entonces nos queda 1 acá. Entonces nos quedaría más y al cuadrado menos 6y, ¿sí? Y aquí les quedaría más 1, que es el 1. Recuerden, cogimos un 1 acá
de este 2 y queda un 1. Pero entonces ahora nuevamente necesitamos acá que esto de acá nos dé menos 6y sea igual a menos 2 veces a, o sea, un a es otro a por y. Entonces despejamos, entonces podemos simplificar esta de acá, este menos también, este menos de acá. Y entonces miren que nos quedaría que, o sea, despejando la a, nos va a quedar que 6 sobre 2 es igual a a. Entonces vamos a tener que a tiene que ser igual a 3. Si a es igual a 3, recuerden, si a es igual a 3 y nosotros tenemos que sumarle es el cuadrado. Entonces nosotros tendríamos que tener que este término de acá sea un 9. Entonces tenemos que sumarle un 8 por este lado. Y para equilibrar la ecuación, entonces también tenemos que sumar ese 8 al otro lado. Recuerden que completar cuadrados es eso, buscar lo que se necesita y empezar a equilibrar. Porque si ustedes suman acá y suman acá, pues es como si no estuvieran alterando nada porque están sumando por cero. Entonces eso es lo que ustedes hacen cuando completan cuadrados. A la final vamos a tener que acá es x al cuadrado más 2x. Bueno, de hecho ya podemos de una vez irlo terminando, ¿no? Entonces quedaría acá x más 1, todo esto al cuadrado, ¿sí? Recuerden que si ustedes expanden esto, entonces les queda x al cuadrado más 2x más 1. Y aquí les queda más y menos, recuerden, a es 3, entonces menos 3 todo esto al cuadrado, igual a 8. Entonces, esta cosita acá, es la que ustedes necesitan. O sea, esta es la ecuación que ya nos están pidiendo. Miren que allá tenemos la ecuación como realmente, pues como está acá. Entonces ya podemos determinar cuál es el centro. ¿Cuál es el centro de la circunferencia? Entonces va a ser, miren, recuerden, cuando este acá sea 0 y este acá sea 0. Entonces este acá es 0 cuando x es menos 1 y este acá es 0 cuando y es 3. Entonces el centro de la circunferencia sería menos 1, 3 y el radio de la circunferencia entonces sería igual la raíz de 8, que recuerden que es sacarle la raíz a este valor que esté acá. Y esto pues evidentemente sería la raíz de 4 por 2 y esto es 2 raíz de 2. Y ese sería entonces el radio de esa circunferencia. Entonces bueno, así se resuelven estos ejercicios, es básicamente completar cuadrados y pues hacer buen uso del álgebra para que te resulte bien. ¿Se puede graficar? Claro que sí se puede graficar, pero pues el radio es un irracional, entonces es un poco pues más complicado, pero también se podría graficar, ¿listo? Lo pueden también mirar en Desmos o en GeoGebra, entonces pueden verificar que efectivamente es así para que ustedes también se den cuenta que lo que están haciendo está bien. Simplemente colocan entonces esta ecuación que les doy acá al inicio y después coloquen esta de acá así en Desmos igualito. Solo tienen que colocar así o en GeoGebra y se van a dar cuenta que una superpone la otra, es decir, que son iguales. Entonces, son equivalentes. Ahora bueno, ya para terminar el video, les quiero dejar estos ejercicios a ustedes para que se entretengan un rato. Aquí creo que me faltó colocarles una cosita. Sí, evidentemente aquí esto es igual a 0, listo. Entonces, los ejercicios les dice lo siguiente, hallar el centro, el radio y graficar de las siguientes circunferencias. Entonces, ya saben, estas son circunferencias que van a hacer, completar cuadrados y bueno, después de terminar, bueno, identificar cuál es el radio y cuál es el centro de cada una de esas circunferencias. Y bueno, las gráficas pueden hacerlas a mano si quieren o también pueden hacerlas en Desmos o GeoGebra. Lo importante es que ustedes sepan cuál es el centro y cuál es el radio de la circunferencia. Y bueno, entonces con esto terminamos el video de hoy. Si te gustó el video, por favor regálame tu like. Si quieres aprender un poco más de matemáticas, te invito a que te suscribas a el canal y hasta la próxima.